Gracias, muy buenas noches. Sí, buena tarde, noche. Buenas noches, hermano. Saludos a todos ustedes, gracias por conectarse a esta sesión y sean todos bienvenidos. En esta ocasión nos reúne la segunda conferencia de preparación para el Congreso Nacional de la Unión Nacional de Maestros de Iglesia, que se llevará a cabo del 3 al 5 de agosto en la Ciudad de México. Y la razón por la cual estamos preparando estas conferencias es para ir preparando a los participantes y que vayan instrumentados para hacer el trabajo que pretendemos lograr en este congreso próximo. En esta ocasión tenemos la conferencia a cargo del profesor y líder de la Unión Nacional de Maestros, Daniel Trujillo, que tiene como tema lineamientos para la elaboración del plan curricular de la Escuela de Formación Cristiana. Así que sean todos bienvenidos y vamos a comenzar con una oración. Pido que inclinen sus cabezas y cierren sus ojos para que oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos. Te alabamos, Señor, por tu presencia. Dirígenos en esta conferencia y que sea de provecho para la edificación y la formación de los maestros de las escuelas de formación cristiana de nuestra Iglesia Nacional. Te rogamos que tu Espíritu Santo siga dándonos la sabiduría, la dirección y el entendimiento para contribuir en la construcción de tu reino, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dejo la palabra a nuestra hermana Margarita para que haga la presentación de nuestro expositor. Buenas tardes, es un gusto poder tener esta oportunidad de presentarles a nuestro muy estimado hermano Daniel Trujillo Méndez. Él es un hermano que es profesor de educación primaria por la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, licenciado en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional en Ajusco. Ha tomado cursos de teología y filosofía cristiana en instituciones teológicas reformadas. Aparte de ello, él es profesor de educación primaria indígena y asesor técnico pedagógico, docente de la Universidad Pedagógica Nacional del Sureste, con sede en Palenque, Chiapas. También ha sido coordinador de seguimiento y evaluación de programas de formación continua de maestros en servicios en su entidad natal, es decir, en Gutiérrez. Además de ello, diseñó y ha participado en cursos de capacitación de maestros de educación básica como director del Departamento de Capacitación Docente de la Unión Nacional de Maestros de Iglesia por más de 12 años. Aparte de desarrolló propuestas de trabajo pedagógico en la misma organización, así como que hemos llevado como la hora de maestros. Les presta nuestra mano. Adelante, hermano Ángulo. Bueno, sí. Hermano, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos, hermano. Sí, gracias. Y también ven la pantalla, sí ven la pantalla, lineamientos para la elaboración del plan curricular de la Escuela de Formación Cristiana. Sí, También hermano, se ve muy bien. Gracias. Gracias, hermana Margarita. Muchas gracias. Lineamientos para la elaboración del plan curricular de la Escuela de Formación Cristiana, un acercamiento a la fundamentación conceptual. Es el tema que expondré esta tarde y
Voy a aclarar también aquí que no presentaré los lineamientos como tal, sino vamos a reflexionar un poco acerca de la fundamentación conceptual, porque los lineamientos tienen que ver con orientaciones, tienen que ver como directriz, y entonces los propios lineamientos deben tener sus fundamentos. Por eso en esta tarde vamos a reflexionar un poco en esto. Así que esta exposición representa un acercamiento a los fundamentos de los lineamientos para la elaboración del plan curricular de la Escuela de Formación Cristiana, tema que estaremos abordando durante el Congreso. Lo planteo como un acercamiento porque es apenas una reflexión de un vasto tema que requiere de un tratamiento de mayor alcance, el cual se atenderá paulatinamente con las acciones que se derivarán del Congreso y que se propone forme parte del plan operativo de la Unión Nacional de Maestros de Iglesia, de manera que en esta participación me centraré en el análisis de los conceptos de Calvino sobre la educación, los cuales fueron claramente expuestos en la sesión anterior por nuestro hermano presbítero William Gómez Roblero. Desde las premisas planteadas en la sesión anterior y con los aportes que más adelante se denominó el calvinismo como sistema de pensamiento, es posible identificar y ubicar el concepto de educación. Permítame, tengo aquí problemas. Gracias, ya está la. Decía que desde las premisas planteadas en la sesión anterior y con los aportes que más adelante se denominó el calvinismo como sistema de pensamiento, es posible identificar y ubicar el concepto de educación de Calvino, así como también encontrar el valor cognitivo de nuestra fe en Cristo y, en consecuencia, los procesos pedagógicos y curriculares para el diseño de propuestas de desarrollo educativo distintivamente bíblica y reformada. Es importante aclarar el concepto de valor cognitivo, un concepto que estoy proponiendo aquí, se revise, lo estoy poniendo sobre la mesa para su revisión, con lo cual deseo significar con ello que la creación, el universo, además de ser sujeto de ley, también es objeto de conocimiento, es cognoscible, lo percibimos y procesamos cognitivamente desde el principio básico de que Dios es su creador y sustentador. Las Escrituras nos señalan claramente que este ejercicio cognitivo es por fe. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. El problema de esta acción cognitiva es que solamente se queda a nivel de declaración de fe y no de desarrollo. Es decir, en la vida técnica y académica se suele separar la fe del quehacer científico, de ahí el lenguaje de lo sagrado y secular. Entonces aquí nos vamos a encontrar con un problema para el diseño de una propuesta educativa, porque hay un problema entre lo sagrado y lo secular. Bueno, más adelante vamos a desarrollar esta situación. Debemos considerar que la caída afectó nuestra forma de saber, nuestra forma de entender, nuestra forma de acercarnos y llegar al conocimiento. Por eso el apóstol Pablo nos llama a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2 es el texto lema de la Unión Nacional de Maestros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Además, Génesis, de los versículos 4 y 5, nos marca claramente el origen del problema de nuestra percepción y acceso al conocimiento. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí podemos ver dos problemas: el ser del hombre. El hombre quiso ser como Dios. Hay una negación de su ser.
una negación de su condición de criatura, queriendo ocupar el ser de Dios. Y técnicamente esto se conoce como la negación ontológica. Pero también tenemos aquí, y podemos ver, un problema en la forma de conocer o saber. Hay una negación también aquí en este contexto, y vemos cómo cuando el hombre cae en pecado se da cuenta que están desnudos, porque en ese momento había ya afectado su percepción y su forma de acercarse al conocimiento y comprender la realidad. Entonces, técnicamente esto se conoce como la afectación epistemológica. En este sentido, el hombre ha buscado las formas de acercarse y conocer la realidad temporal a partir de procesos de razonamiento como el racionalismo, el empirismo, el escepticismo e idealismo como vías para la adquisición del conocimiento. Los redimidos en Cristo somos nuevas criaturas, tenemos una nueva mentalidad. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16 nos asegura que tenemos la mente de Cristo. Y tenemos la mente de Cristo porque Dios nos revela en las Escrituras de cómo ve su mundo, su creación, y Él dicta su voluntad de cómo quiere que lo veamos. Y por tanto nos llama a amarle no solamente con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, sino también con toda nuestra mente. Es importante entonces profundizar el análisis del valor cognitivo de nuestra creencia básica para asegurar que los esquemas de interacción del trabajo en el aula respondan a procesos de razonamiento enraizadas en la fe en Jesucristo. Por eso mismo, hablar de diseño curricular no se trata solamente de hacer un listado de temas de estudio o de materias que se deciden por votos de mayoría o por criterios de gustos personales, sino más bien es una tarea de categorización y organización de contenidos de aprendizaje desde los principios estructurales, aplicando los procesos de sistematización que nos ha legado la Reforma y que nos insta a no ser estáticos desde su lema, Iglesia reformada, siempre reformándose, educación reformada, siempre reformándose. Ahora, les propongo que revisemos las premisas de educación de Calvino, de acuerdo con la presentación que hizo el pastor William en la sesión anterior. Las premisas básicas de Calvino sobre la educación están enunciados aquí. Calvino vio muy claramente que la razón básica para la educación universal y religiosa, con exigentes normas y reglas. Perdón, aquí tengo un problema. A ver. Bueno, disculpen, hermanos. Calvino vio claramente que la razón básica para la educación es llevar a los hombres al conocimiento de la verdad de Dios, según ésta se manifiesta en la revelación general y en la especial. Esta es una cita de Greg Singer, citado por el presbítero William Gómez Roblero. De aquí en adelante es todo lo que presentó el pastor, y lo he concentrado aquí para su análisis. Todo conocimiento proviene de Dios. Calvino impulsó una docencia reformada caracterizada por un programa de educación universal y religiosa con exigentes normas y reglas. La alta disciplina era importante para la teoría y práctica de la educación. Calvino planteó educar no solamente en el contexto eclesiástico, sino en toda ciencia y arte. Su visión era que los niños viniesen a ser útiles a la sociedad, pero que sus mentes fuesen formadas por las enseñanzas de las Santas Escrituras. Para Calvino, estudiar las ciencias y las artes nunca serían un fin en sí mismas, sino el medio para alcanzar el verdadero fin de glorificar a Dios, y todo otro propósito habría de subordinarse a este fin principal. La educación calvinista busca formar una escuela basada en principios reformados. Calvino plantea una educación de alta calidad y demanda disciplinaria
por medio de su estructura y programas académicos que buscan formar a un creyente integral. Si analizamos detenidamente cada uno de estos enunciados, encontraremos 7 categorías que las he clasificado de la siguiente manera, y esta es una propuesta también de clasificación, categorías conceptuales del planteamiento de Calvino sobre la educación. Antes de dar lectura a cada una de estas categorías, quiero explicar que las categorías 4, 5 y 6, primer nivel, segundo y tercer nivel, se refiere a los niveles de concreción curricular, lo cual es necesario aclarar que en un diseño que no corresponde al enfoque bíblico, se maneja una organización y sistematización a partir de ubicar como primer nivel los aspectos de la macroestructura, en el segundo, la mesoestructura, y en el tercer nivel, la microestructura. El problema central de esta clasificación es que solamente reconoce la estructura, es decir, lo tangible, lo palpable, lo observable, lo comprobable, entre otros calificativos. Para el enfoque bíblico, reformado y calvinista, los niveles de concreción se clasifican a partir de la ubicación de nuestra fe en la realidad temporal, teniendo como base direccional que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de su poder, Hebreos 11:3. De manera que al traducirse este principio y al pasar por los filtros para la sistematización pedagógica y curricular, encontramos como primer nivel la macroconfesión, el segundo la mesoconfesión y el tercer nivel la microconfesión. Con este planteamiento estamos marcando las diferencias en el punto de partida del diseño. La primera en el valor cognitivo, que ya lo mencionamos, ahí hay una diferencia que va a diferir con el racionalismo. Y la segunda está constituida por la ubicación de los niveles de concreción curricular, que para nuestra propuesta se percibe claramente la integración de nuestra fe en Cristo. En este sentido, aseguramos que nuestro proyecto educativo será mucho más integral, mucho más holístico. Hecha la aclaración, vamos a revisar el cuadro. En primer lugar, vemos que en las premisas que ya leímos anteriormente, vamos a encontrar que el papel de la educación es llevar a los hombres al conocimiento de la verdad de Dios. Aquí necesitamos también capacitaciones, cursos de capacitación sobre este concepto de la verdad de Dios. ¿Cómo se traduce la verdad, ¿sí? Para el estudio y el análisis de la creación, en este sentido, el quehacer científico. La fuente del conocimiento es Dios. El carácter de la educación es universal e integral. Es importante también prestar atención en este concepto de la universalidad de la educación y la integralidad. Necesitamos desarrollarlo. Aquí solamente lo estoy planteando para que tomemos nota sobre esto y que podamos revisar y analizar estos conceptos y tener claridad hacia qué dirección debemos llevar este concepto de universalidad e integralidad. El primer nivel de concreción es la revelación general y la revelación especial. Aquí podemos ubicar que la revelación general es la revelación de Dios en la estructura, en la creación, en el universo. Y la revelación especial es en las escrituras y revela a Cristo también. Cristo también forma parte de esta revelación especial. Segundo nivel de concreción está constituido por los planes, por los programas y las escuelas. Y el tercer nivel de concreción es la docencia reformada. La finalidad de la educación es glorificar a Dios siendo útiles a la sociedad. Aquí podemos ver que el concepto de glorificar a Dios no es una simple expresión, tiene un lugar de aplicación que es en el servicio a la sociedad. Ahora bien,
Les propongo que revisemos la integración de todas estas categorías para ver cuál es el concepto de educación de Calvin, porque para un proyecto educativo, para cualquier proyecto que quisiéramos plantear, desarrollar, necesitamos ubicar el concepto de educación. Y vamos a ver en este caso el concepto de educación de Calvin. La educación es llevar a los hombres al conocimiento de la verdad de Dios, no solamente en el contexto eclesiástico, sino a toda ciencia y arte, mediante una escuela y docencia reformada. Mediante una escuela y docencia reformada, de alta calidad y demanda disciplinaria, por medio de su estructura y programas académicos, para formar a los creyentes de manera integral que glorifiquen a su Creador, siendo útiles a la sociedad. Es importante ver cómo Juan Calvino en su tiempo hace un planteamiento muy actual e innovador para nuestros días, pues su concepto de educación permite proyectar y planear atendiendo todos los requerimientos para una gestión educativa reformada. Basta con mencionar, por ejemplo, su concepto de calidad. Él lo percibe y lo ubica en el proceso y en los resultados. Debemos prestar atención a esto, el concepto de calidad, porque es un concepto que suele utilizarse en el contexto educativo, la calidad de la educación. Calvino lo va a ubicar en dos dimensiones. Lo ubica en dos dimensiones, lo percibe en el proceso y en los resultados. Busca desarrollar una docencia reformada con calidad y alta demanda disciplinaria, con un impacto en sus resultados que son medibles con criterios e indicadores doxológicos, orientados al servicio social y cultural. Si Calvino está planteando formar las mentes de los alumnos desde los principios escriturales, sería una contradicción y una actitud de contrarreforma educativa si sus contenidos los pasamos por los filtros de calidad. Salmo 19, 7 y 8 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Si Calvino ubica la calidad y la alta disciplina en la teoría y práctica educativa, entonces los maestros reformados y particularmente los diseñadores del currículum estamos ante un gran reto y compromiso de dominar, manejar y aplicar la teoría pedagógica reformada, además de que es necesario desarrollar las habilidades de discernimiento para identificar las teorías que permean la práctica educativa no reformada. A partir de esta reflexión, les propongo que revisemos un poquito la presuposición de este concepto. Vamos un poco más lejos, un poco elevando un poquito el nivel de análisis. Vamos a revisar qué hay detrás de este concepto, porque es importante ver la presuposición. La presuposición básica que denota este concepto de Calvin está constituida por la relación Dios, hombre, mundo, donde la vinculación entre el creador y su criatura con respecto al conocimiento de la verdad es desde la revelación divina, contrariamente al enfoque no bíblico que parte del concepto de hombre y establece una relación entre sociedad y educación, en el entendido de que el hombre crea lo social, crea lo cultural y por tanto crea su propia educación. De ahí la importancia de la comprensión de la presuposición conceptual reformada y calvinista, ya que pone de manifiesto sus conceptos básicos y la ruta de diseño y también permite plantear
su propio lenguaje y narrativa a partir de estas preguntas que son las que coloco aquí como propuesta. Número 1, ¿desde dónde enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? La respuesta a la primera pregunta, ¿desde dónde enseñar? La respuesta es desde la revelación de Dios hacia el hombre en una interacción de manera natural establecida por el mismo creador, o bien en un contexto interactivo diseñado con una intención pedagógica y didáctica, las cuales le preceden un proceso de categorización, organización y sistematización a partir de este mismo criterio. Es decir, la tarea de los diseñadores de contenidos es posible porque Dios se los da a conocer. Berkhoff señala que la teología no sería posible, cito a Berkhoff aquí, no sería posible sin la revelación hecha por Dios mismo. Y cuando hablamos de revelación, usamos el término en el estricto sentido de la palabra. No es algo en lo que Dios se mostrara pasivo, un mero manifestarse, sino algo en lo que activamente se da a conocer. Fin de la cita. Esta aseveración también es aplicable para la pedagogía. Este punto de partida del conocimiento, de acuerdo con Martin Glynn, se denomina epistemología de revelación. Al respecto, señala el autor en mención que una epistemología de revelación bíblica, la fuente de nuestro conocimiento es la revelación de Dios en la Biblia y su encarnación en Jesucristo. Para mayor análisis, les propongo esta diapositiva, que revisemos esta diapositiva. Entonces estoy planteando 3 indicadores de análisis de la epistemología de la revelación bíblica, para dar una idea general de sus aspectos y componentes que pueden ayudarnos a tomar decisiones en una primera fase de diseño, no solamente para el plan curricular de la Escuela de Formación Cristiana, sino para otros proyectos de desarrollo educativo, los cuales son estos 3, que es saber, cómo saber que lo que se conoce es verdad. Aquí en esta presentación solamente voy a desarrollar solamente los 2 indicadores, porque como podemos dar cuenta, el último, cómo saber que lo que se conoce es verdad, corresponde a una base de concepto para el desarrollo de un proyecto de evaluación. Es decir, si queremos evaluar un plan curricular, pues partimos de esta pregunta, respondemos a esta pregunta. Al no tener un plan curricular, pues no tiene caso desarrollar este planteamiento en este momento. Por eso vamos a trabajar únicamente estos 2 indicadores. ¿Qué saber o qué conocer? Vamos a ver la respuesta de qué saber o qué conocer. La respuesta la encontramos en Deuteronomio 6:1. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Deuteronomio 6:1. Los mandamientos, estatutos y decretos corresponden a una revelación direccional representada por la Biblia, cuyo propósito es guiar, orientar y dar dirección al hombre para su desarrollo en el mundo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Ahora bien, el concepto de decretos adquiere otra connotación además de su carácter direccional, como ya se ha mencionado. Para una precisión en el manejo de este concepto,
Vamos a seguir las enseñanzas del Catecismo Mayor de Westminster. Podemos ver aquí a la pregunta 12, que con respecto a los decretos, ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son los actos sabios, libres y santos del consejo de su voluntad, mediante los cuales desde toda la eternidad Él ha preordenado inmutablemente para su propia gloria todo lo que sucede en el tiempo, especialmente en lo que concierne a los ángeles y los hombres. Hemos marcado aquí el concepto de hombres, que va dirigido a nosotros, y debemos prestar atención a este concepto de que Dios ha decretado todo lo que sucede en el tiempo. Y como lo dije antes, al tener nosotros aquí un problema con el valor cognitivo de nuestra fe, solamente lo dejamos como una respuesta y como una declaración. No hay un proceso de sistematización para que esto llegue a las aulas, de manera que en las aulas hacemos algunos ejercicios por ahí que se denomina la línea del tiempo, sin pasar este concepto del tiempo bajo el filtro de nuestra fe en Cristo. Y entonces ahí vamos a tener un problema de interpretación del tiempo, porque no tenemos un programa de formación de maestros donde se nos aclare y se dé el concepto de qué es el tiempo, dónde se ubica el tiempo, y más cuando entramos a la dinámica de juntar el tiempo y el espacio, el espacio-tiempo, el espacio-tiempo. Y entonces ahí hay un proceso de razonamiento que se corre el riesgo de negar este decreto que Dios ha preordenado, todo lo que sucede en el tiempo. Pregunta 13. ¿Qué ha decretado Dios de manera especial en cuanto a los ángeles y los hombres? Dios, mediante un decreto eterno e inmutable, por su puro amor y para la alabanza de su gloriosa gracia, la cual se manifestaría a su debido tiempo, ha elegido a algunos ángeles para la gloria y en Cristo ha escogido a algunos hombres para vida eterna, así como los medios de la misma. Aquí tenemos dos componentes más. Primero, el que Dios ha decretado todo lo que sucede en el tiempo, y aquí está la presencia de Cristo entre nosotros, que forma parte del decreto. Y sigue diciendo el Catecismo Mayor en la pregunta 14, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos y las obras de creación y providencia. Hemos marcado creación y providencia porque es otro componente que debemos agregar a este concepto de decreto. Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia. El mismo Catecismo Mayor nos va a dar la respuesta. ¿Qué es la obra de creación? La obra de creación es aquella en la cual Dios, en el principio, por la palabra de su poder, hizo de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, para sí mismo, en el espacio de 6 días, y todo muy bueno. Aquí hay otro componente que debemos prestar atención, que la obra de creación es aquella en la cual Dios, en el principio, por la palabra de su poder, hizo de la nada el mundo. Dios hizo el mundo, ¿sí?, de la nada por la palabra de su poder. Aquí hay otro componente y tenemos que entender esto, la palabra de Dios creando el mundo. El mundo, la creación, no es emanación de Dios. La existencia del mundo es por la palabra de su poder. Y nos da la respuesta también sobre la providencia en la pregunta 18. Las obras de providencia de Dios son la preservación y el gobierno de todas sus criaturas de la manera más santa, sabia y poderosa, ordenándolas juntamente con todas sus acciones para su propia gloria. Entonces, en esta serie de preguntas, vamos a encontrar y vamos a llegar aquí a una primera conclusión, que la epistemología de revelación bíblica tiene como componente central de que Dios se revela en la creación, en las escrituras y en Cristo. Dios cumple sus decretos en la creación para su funcionamiento
y la providencia por medio de su palabra que se constituye en ley cósmica. El salmista David lo percibió y expresó con claridad al decir: alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Salmo 148, 4 al 6. En un sentido pedagógico, los decretos se constituyen en contenidos cognoscibles. Se puede explicar, se puede argumentar, se puede clasificar y aplicar todos los procesos de razonamiento para su aprehensión. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De manera entonces que los maestros no tenemos excusa para evitar la planeación curricular. Por otra parte, Dios se revela en las Escrituras y nos da a conocer la naturaleza, origen y destino del cosmos y del hombre. Revela su voluntad social y cultural para el desarrollo del reino de Cristo. De la misma forma que en la creación, también son cognoscibles y por tanto sujetos de contenido de enseñanza. Finalmente, Dios se revela en Cristo. Él es quien le da significado, le da sentido y razón de ser a todas las cosas. La pedagogía, el currículum, la escuela y la docencia y todo proceso educativo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1:15, 17. Esta aseveración de que él es antes de todas las cosas es congruente y coherente con la revelación direccional que menciona Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo reafirma para el proceso de razonamiento en términos de sabiduría en Proverbios 8:22, 23. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. De acuerdo con estas reflexiones, se puede asegurar que el fundamento de todo conocimiento, del que hacer o del que saber o que conocer, es Cristo, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 8, 1, 7. Es su voluntad, es su ley, son sus decretos expresados y manifestados en la estructura, dirección y autoridad. El apóstol Pablo advierte en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hasta aquí esta primera conclusión con respecto al que saber. Insisto, solamente estoy colocando los conceptos que debemos profundizar y esta representa básicamente una introducción a cada uno de los aspectos que he venido mencionando. Ahora, les propongo que veamos aquí el concepto de cómo saber o cómo conocer. Esa es una pregunta también que tiene que ver con el diseño curricular. Y vamos con la respuesta aquí de Berkov. Berkov señala que el conocimiento adquirido, por otra parte, dice Berkov, se obtiene mediante el estudio de la revelación de Dios. No brota espontáneamente en el intelecto humano. Atención con esto, porque aquí nos está dando un concepto de cómo se procesa, ¿no? Lo que vemos no brota espontáneamente en el intelecto humano, sino que se produce mediante el consciente y sostenido propósito de saber. Puede adquirirse solamente por el agotante proceso de percepción y reflexión, razonamiento y argumentación. Berkov nos da la pauta de cómo saber o cómo conocer,
respondiendo a que se conoce mediante el estudio de la revelación de Dios a través de la percepción, razonamiento y argumentación. El proceso de percepción en términos de la revelación de Dios en la estructura implica una interacción entre el sujeto que aprende y el objeto de estudio, además de que representa un compromiso y una responsabilidad. De ahí que no tenemos excusa, porque el eterno poder y deidad de Dios se manifiesta en las cosas hechas. En el sentido direccional también se nos exhorta a no ser tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, orientándonos hacia el camino de la verdad, que es Cristo nuestro Señor, la autoridad suprema. En este sentido, la generación del conocimiento desde los tres componentes, estructura, dirección y autoridad, deriva en procesos pedagógicos y didácticos para el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, los cuales se constituyen en componentes para nuestra intervención en el mundo de Dios, enteramente preparados para toda buena obra, como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:17. Desde los entornos de la estructura, dirección y autoridad, Dios nos expresa su voluntad, su palabra ley, que la entendemos por medio de la fe, pero que necesariamente debe sistematizarse desde los mismos principios escriturales para asegurar que todos los procesos estén orientados y desarrollados con las categorías e indicadores de la epistemología de revelación bíblica. La voluntad, palabra ley cósmica, se expresa en aspectos que dan lugar a modalidades de comportamiento de la estructura creacional, los cuales, además de ser sujetos de ley, en un proceso educativo de trabajo de aula, se convierten en objetos de conocimiento, dando lugar a una multimodalidad de relaciones que el diseñador de currículum, al desmembrarlas en sus componentes, le permite plantear los esquemas de interacción para cada uno de los niveles de concreción. Es decir, que conociendo las modalidades de comportamiento de la creación, donde la ley de Jehová está operando permanentemente, vamos a tener la posibilidad de establecer y de construir los esquemas de interacción para cada uno de los niveles de concreción curricular. En cada etapa podemos establecer y construir estos esquemas. No toda, dice la Biblia, no toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así que tenemos que entender esta palabra en el sentido de que cada aspecto de la creación tiene un comportamiento que debemos conocerlo. En congruencia con esta multimodalidad del comportamiento de los aspectos de la creación, la educación desde una epistemología de revelación bíblica, reformada y calvinista, plantea una articulación entre los conocimientos que se adquieren en el contexto eclesiástico con el estudio de las ciencias y de las artes. En este caso, vamos a revisar esta diapositiva, que de acuerdo con este esquema, podemos apreciar que el hombre redimido interactúa con las escrituras, donde descubre su naturaleza, su origen, su propio destino, así como también la del cosmos, la estructura, en el que tiene lugar y un espacio de desarrollo. Lo percibe, lo razona, lo argumenta y lo aplica según el nivel y alcance de comprensión y entendimiento, al mismo tiempo que ve el mundo como el escenario de la gloria de Dios. Aprende y acepta que Cristo le comparte su oficio de profeta, sacerdote y rey. Y es precisamente en este componente formativo
donde se requiere la articulación para dar continuidad a su educación bíblica, teológica, reformada y calvinista, y de ahí la necesidad de las escuelas cristianas. Esto lo aprendimos en el congreso anterior, en Tabasco, donde se nos explicaba que en el contexto eclesiástico, los alumnos, los hermanos, los miembros de iglesia, aprendemos que Cristo comparte su oficio y sabemos que somos profetas, somos sacerdotes, somos reyes. El ser profeta implica conocimiento, implica comprensión. Y si tenemos conocimiento y comprensión, entonces tenemos visión. Al tener visión, eso nos va a llevar a tener autoridad y poder. Entonces, en ese sentido, el ser profeta se traduce en visión para el desarrollo y avance del reino de Cristo. El ser sacerdote, recuerden el tema del Congreso, cuando se nos hablaba de la función pedagógica de la iglesia, ¿quién autoriza? Nos autoriza Cristo. El ser sacerdote entonces implica que Cristo, el sumo sacerdote, autoriza para intervenir en su mundo. El hombre entonces tiene autoridad y tiene poder porque es rey. Entonces, en el contexto eclesiástico, se sabe profeta, se sabe sacerdote y rey, pero cuando va a las áreas de política, de economía, de pedagogía, etcétera, tiene visión, tiene autoridad y tiene poder para intervenir en el mundo de Dios, porque ha comprendido completamente y cabalmente esta función, esta tarea, y puede hacer una traspolación hacia los diferentes contextos en el que se mueve de acuerdo con su oficio. Y esto tiene que ver también con la vocación de cada uno. Y creo que esta parte lo tenemos que trabajar y tenemos que comprenderlo con todo su alcance para que la podamos aplicar. Visión, autoridad y poder son los componentes de nuestras competencias. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 3, 4 al 6 señala: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, en este caso, estamos planteando una articulación entre lo que aprendemos en la iglesia, en el contexto eclesiástico, y su traspolación hacia el mundo de Dios, hacia el resto de las áreas en el que el hombre se desenvuelve y se desarrolla, y nosotros entendemos que participamos y colaboramos en el avance del reino de Cristo. Al tenor de estos conceptos de educación reformada y calvinista, John Van Dyke en su libro El arte de enseñar cristianamente marca con claridad los ámbitos de desarrollo educativo con esta debida articulación del que estamos ya mencionando. Y nos dice que los ámbitos de la educación son tres, que en este caso también igual la conocemos como las instituciones, son instituciones puestas por Dios. La familia, en términos de educación, le corresponde desarrollar la confianza. Y Van Dyke nos señala que la función principal es que contribuya al desarrollo, ¿sí?, de niños emocionalmente seguros. La iglesia le corresponde el desarrollo de la fe, adoración y compañerismo, y la escuela el desarrollo de las ciencias y de las artes. Entonces, en ese sentido, estamos aterrizando todos estos conceptos en ámbitos de desarrollo donde podemos aplicar el enfoque bíblico del desarrollo del conocimiento en el ámbito de la familia. Podemos crear, por ejemplo, escuela para padres, por ejemplo, un proyecto de escuela para padres y sabiendo que corresponde este elemento, este componente para la familia. La iglesia le corresponde fe, adoración y compañerismo. En la escuela, las ciencias y las artes. Entonces aquí ya tenemos, digamos que como tres grandes proyectos, y no solamente estaríamos en la posibilidad de diseñar propuestas y todo esto que tiene que ver con el diseño curricular,
sino también estamos ante la posibilidad de plantear todo un sistema de educación que permita trabajar desde el ámbito de la familia, de la iglesia y de la escuela, debidamente vinculadas y articuladas. Es en ese sentido el planteamiento de este acercamiento conceptual del que les mencioné al principio. Gracias, solo a Dios la gloria.